Parece que la jugada no le está saliendo muy bien al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tiene amarrada a la Unión Europea por un lado, con todo el asunto de poder enviarle lo que es el petróleo ruso, que la única forma de que se realice esta entrega es por el único gasoducto que atraviesa Ucrania. Y es aquí donde Ucrania puede utilizar este ducto para cerrarlo y abrirlo y entregarle poco a poco a estos países más cercanos de la Unión Europea el petróleo que tanto necesitan. Lo hace al mismo tiempo de que toma la decisión de aumentar los aranceles para este paso del petróleo ruso, teniendo nuevamente amarrada a la Unión Europea, pero con lo que no contaba era con el hecho de que el avance en este conflicto militar, el hecho de que Rusia está obteniendo nuevos territorios que eran de importancia para Ucrania, están dejándola cada vez más sin recursos y sobre todo sin oportunidades para poder tener todavía amarrada a la Unión Europea. En esta ocasión, Ucrania tuvo que importar energía eléctrica desde Rumania y Eslovaquia durante este fin de semana para cubrir sus necesidades mínimas del consumo debido a la falta de su propia capacidad de generación de energía. La propia Compañía Eléctrica Nacional Estatal, Ekrenergo, informó que recibió asistencia de emergencia de este sistema energético de Rumania el sábado pasado. Apenas acaban de revelar que no tenían energía eléctrica. Por eso también habían estado solicitando generadores eléctricos durante toda esta temporada del invierno para tratar de sobrevivir, tratar de sobrellevar la temporada, y muchos ciudadanos europeos se molestaron porque mientras entregaban estos servicios energéticos a Ucrania, las ciudades y la población en general tenía que pagar recibos muy caros precisamente porque estaba todo el problema de la falta de combustibles. Ahora esta red eléctrica informó que tuvieron esta asistencia de emergencia por parte de Rumania, ya que la capacidad general era insuficiente en las centrales eléctricas ucranianas que todavía están en el poder de Volodymyr Zelensky. De acuerdo con la compañía, Ucrania importó energía de Eslovaquia también durante todo el día del domingo. De Rumania fue el sábado y de lo que es Eslovaquia logró obtener un par de migajas, un poco, todo el día del domingo, aunque ellos dijeron que era una cantidad insignificante, solo para poder tener la energía suficiente para que no se realizaran apagones y para que no tuviera ningún problema la sociedad. Pero ¿qué tan drástica es la escasez de energía eléctrica en Ucrania que tienen que empezar a solicitarla, a pedirla a estos países? Sobre todo porque Ucrania estaba peleada con Eslovaquia con todo ese asunto de que continúan comprando petróleo ruso. En este país también está el asunto del aumento de los aranceles y parece que a Ucrania se le olvida que se pelea con unos un día y al día siguiente necesita de estas naciones. El operador de energía ucraniano hizo un llamado a la sociedad a consumir la energía con moderación, la menor cantidad posible, particularmente durante las horas de la noche, citando la necesidad de reparar el Sistema Nacional de Generación Eléctrica. Al parecer, todas las centrales térmicas y las centrales hidroeléctricas del país sufrieron daños en diversos grados cada uno en medio de este conflicto con Rusia, al mismo tiempo que señalaban que el Sistema Nacional de Generación de Energía requiere reparaciones muy importantes en lugar del mantenimiento regular este verano. Así que es muy probable que se realicen apagones durante el verano en Ucrania, pero mejor que sea durante este verano que en el invierno, cuando no tendrían la calefacción necesaria a los ciudadanos para sobrellevar las temperaturas tan críticas que luego se viven en este tipo de ciudades. En un comunicado por separado, la compañía dijo que la capacidad total de generación de energía en el país se redujo cerca de 23 gigavatios
para este mayo del 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y lo que llama mucho la atención son las dos excusas que da Ucrania del por qué tienen este tipo de problemas. La primera fue el daño infligido a la infraestructura de generación de energía, como el hecho de que algunas antiguas regiones ucranianas cayeron bajo el control ruso como una de las principales razones. O sea que de no ser porque estuvo como tal Ucrania perdiendo terreno, Rusia avanzando en, por ejemplo, un lugar como Bakhmut, o lo vemos también como en lo que es la central nuclear de Zaporizhia, que está bajo control de Rusia, pero esto es desde hace ya varios meses, y desde hace varios meses Rusia está protegiendo ese lugar de ataques ucranianos. Debemos recalcar que si alguien está atacando su propia central nuclear es Ucrania. Ucrania, bueno, en este caso Volodymyr Zelensky está enviando los ataques a la central nuclear y por eso incluso tuvo que apagarse por el riesgo tan grande que generaba una catástrofe sin precedentes, sobre todo porque era la central nuclear más grande de Europa. Y tuvo que cerrar. Incluso la OEA tuvo que enviar a personas capacitadas para que se supervisara toda la infraestructura de la central nuclear y también dieran parte a que se fuera cerrando con todos los protocolos, los procedimientos necesarios para que no hubiera un daño más grave. Incluso lo vimos hace un par de días, cómo fue arrestada una persona que intentaba llegar a la central nuclear con un aparato, un presunto aparato explosivo, el cual habría generado un daño, si bien no significativo, por lo menos un daño a lo que sería esta central nuclear, algo que nadie quiere. Es más fácil nuevamente acusar a Rusia de todo este problema que tienen con lo que es el asunto de la energía, pero debemos recordar que Rusia nunca les cortó la energía eléctrica a las zonas que se beneficiaban de esta central nuclear en Zaporizhia. Todo lo contrario, trataron de protegerla para que siguiera funcionando este reactor. Lamentablemente, y con todos los ataques en contra de esta central, lo más seguro para todos era cerrarla y al mismo tiempo las autoridades rusas evacuaron a los ciudadanos que se encontraban más cercanos en lo que es esta central nuclear por todos los ataques que estaba recibiendo por parte de Ucrania y están preocupados, es entendible. En el 2021, antes del inicio del conflicto militar, Ucrania tenía o generaba aproximadamente de energía 52.2 gigavatios, según la base de datos de estadísticas alemana Statista. Estas cifras presentadas por Ukrenergo, esta estatal ucraniana, durante el fin de semana sugieren que la capacidad se redujo alrededor de un 40% para el mes de mayo de este año. Y obviamente la capacidad de generación de energía que recibía Kiev, por ejemplo, se vio gravemente reducida cuando Rusia logró tomar el control de la central nuclear, de la mayor central nuclear de Europa y que abastecía a la mayor parte de Ucrania. Y en este caso se eliminó por lo menos una quinta parte de toda la energía producida en Ucrania. En febrero del 2022, la región de Zaporizhia, donde se encuentra, votó también, debemos recordarlo, por unirse a Rusia. Ya no querían formar parte de Ucrania, fue uno de los lugares que acudieron los ciudadanos a votar porque eran maltratados por el régimen de Kiev. Y decimos maltratados para no recalcar las cosas tan terribles que vivieron los ciudadanos de estas zonas durante tantos años, sobre todo en el Donbass, donde se realizaron incluso masacres, no lo podemos olvidar, pero a pesar de ello, en este momento Ucrania tiene que recurrir nuevamente a sus aliados ucranianos y aquí es donde se puede decir que el inicio de la caída de Ucrania. Ucrania empieza a dejar de tener el control de ciertas cosas, como lo es ya sea el petróleo, que quizás no porque todavía es el único gasoducto que atraviesa su territorio, el que proporciona el material ruso. Pero en este caso, con lo que es la energía eléctrica, ahora Ucrania depende de la Unión Europea, porque no lo va a recibir de Bielorrusia, obviamente. No lo va a recibir de Hungría,
obviamente, porque Hungría está molesto con Ucrania y es un gran aliado de Vladimir Putin. Entonces, a Zelensky no le va a quedar más que seguir rogando. Y ya no va a ser solo por armas o por recursos económicos, sino ahora también por la luz. Por la luz, y van a sentir lo que están viviendo los ciudadanos de la Unión Europea, el no poder pagar los recibos energéticos, el tener que incluso contar sus alimentos para saber si logran pagar los recibos o logran llevar comida a la mesa, porque si les cortan la luz, obviamente las cosas se van a complicar todavía más en estas regiones y esperemos que ese conflicto militar termine lo antes posible, porque prácticamente Ucrania ya perdió. El único detalle es que tiene en este momento un gran arsenal que le envió el Reino Unido, le envió Alemania, le envió Estados Unidos antes de todo el problema y la debacle de la crisis, así que tiene todavía un par de municiones más para utilizar, su supuesta contraofensiva que todavía no llega, pero no va a poder hacer nada si le cortan la luz. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.